Estamos en el mes de noviembre y es un mes dado correctamente para celebrar diferentes acontecimientos históricos. Por una parte tenemos el fallecimiento de la reina Isabel. Correctamente se cumple el 593 aniversario, 593 años que falleció la reina Isabel. Y justamente al día siguiente, 27 de noviembre, se cumple el aniversario del nacimiento del infante Fernando. Bueno, por de todo ello vamos a hablar precisamente con Juan Ignacio Gutiérrez, que es el maestre de la Orden de Caballería de la Jarra del Grifo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dos fechas muy señaladas para los medinenses, ¿verdad? Muy señaladas. Es más, yo creo que las dos fechas encajan perfectamente en la época en la que Medina tiene un mayor auge en la historia de España. Siempre decimos que Medina en la Edad Media es cuando más importancia tiene, y en muchos sitios se dice, y es precisamente por las ferias de Medina. Estoy totalmente de acuerdo, es por las ferias de Medina, pero si encajamos lo que son las ferias, desde el infante Fernando de Antequera hasta la reina Isabel la Católica, yo creo que encajamos perfectamente la mayor importancia de Medina por sus ferias. Hablamos de la reina, por todo el mundo es conocida, pero poco a poco el infante Fernando, el de Antequera, va recobrando un protagonismo que no sé si se va a poder equiparar con la reina. Pues mira, yo creo que la orden, podemos decirlo, está claro que ha contribuido a que el infante Fernando sea ya una figura no popular todavía, no por desgracia, pero tenemos que llegar a que el infante Fernando el de Antequera sea una figura muy conocida por todos los medinenses. Se ha conseguido mucho, nos queda mucho todavía por conseguir, pero poco a poco el objetivo se va cumpliendo. No cabe la más mínima duda, hace 3 días hubo una visita aquí, que tuve el placer de acompañarles. La visita era de todos fuera de Medina, y yo le decía, en la puerta del ayuntamiento, yo le decía, aquí tenemos 4 cosas que ver y una donde estar. Y digo, la de estar, la misma plaza donde nos estamos sentando. Aquí tuvieron lugar las ferias. En segundo lugar, yo decía, empezando por la izquierda, tenemos la colegiata. La colegiata tiene una fecha de instauración como tal colegial que es 1480. Ya nos vamos encajando porque esas fechas es lo que antes he dicho de la importancia de Medina. 1480 es cuando el Papa Sixto IV instaura la colegial. Luego se tuvo que construir antes de 1480, pero el infante Fernando fue el que dijo vamos a construir una iglesia que fuera colegial, incluso catedral, donde encima de una ermita o iglesia pequeña que había en el mismo sitio, que también se llamaba San Antolín. Digo, si seguimos a la derecha está el ayuntamiento, y le vamos a dejar para el final porque en la otra esquina está el Palacio Real. Digo, el Palacio Real es anterior a todo lo que estamos hablando, ya se habla de Fernando IV, allá por los 1200 y que ya vino aquí a Medina y estuvo en el palacio, con lo cual es el anterior. Y ya dejaba yo el ayuntamiento para final porque en esta serie de edades es el último de todos los objetos que yo decía que en la plaza de Medina se podía ver, y desde luego te pones tú a hablar desde la plaza, viendo esa visión o dibujando esa visión que he dicho yo ahora mismo, y estamos viendo al infante Fernando y terminamos viendo a la reina Isabel la Católica. Qué cosa más bonita. Lo estás contando con tanta pasión que estamos todos mentalmente viviendo como si estuviésemos recreándonos en la historia, ¿no? Justamente en el año es verdad. Pues, 1504, que es cuando falleció precisamente la reina. Sí. Hablamos del día 27, nacimiento, pero la asociación lo va a celebrar el sábado, ¿no? El día 25. El día 27, y todos los años lo hacemos así, lo que hacemos es trasladar el acontecimiento del día 27 al fin de semana más próximo. De otra manera, cualquier actividad que hicieras en el aniversario podría venirse abajo, entonces, lo cual buscamos el sábado más próximo. Este año lo que hemos hecho es relativo al nacimiento del infante, lo que hemos hecho es organizar una presentación, y es una presentación que desde luego creo que tiene mucha importancia. Para la orden mucha, porque si nos fijamos en los fines de la orden, que es
difundir la vida y hechos del infante, y entonces en esta conferencia el título es La pintura en Castilla en la época de Fernando el de Antequera. Qué mejor difusión que algo que es en el momento o durante, a lo largo de la vida del infante Fernando. Pero si además traemos a un profesor titular de la Universidad de Valladolid, de la Cátedra de Historia en la época medieval, don Fernando Gutiérrez Baños, yo creo que el objetivo, solo por el mero hecho de haber organizado eso, se puede cumplir. Lo que yo no quiero decir es cómo va a presentarlo el profesor ni cómo acabará, pero yo pues pienso que va a ser un verdadero éxito, porque es un verdadero entendido de la historia del arte en época medieval. Hablamos del próximo 25 de noviembre, hora a las 19 horas, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, y lo vamos a llevar a cabo en el Museo de las Ferias. El Museo de las Ferias está en una iglesia, o lo que queda de una iglesia, la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín, o Salmina... Juan Ignacio, mira, ahí vemos precisamente el cartel. Ah, sí, estupendo. Fíjate que hemos compaginado lo que es la manifestación de la hora, el sitio, el lugar, etcétera, etcétera, con la pintura medieval. La unión de la pintura con el infante Fernando, que es lo que viene en la parte izquierda del cartel, pues es el objeto de la presentación que tendrá lugar en el 637 aniversario del nacimiento del infante. Me comentabas Museo de las Ferias, ¿verdad? Sí, Museo de las Ferias. Seguimos hablando de Medina, seguimos hablando de su historia, porque el Museo de las Ferias está en San Martín, la antigua Salmín, y en la iglesia, bueno, ahí tenemos dos cosas. Una personal, que bueno, la tengo que comentar. Yo ahí de pequeño, de niño, más que de niño, estudié y ahí hice mi primera comunión, con lo cual ya tiene algo que personalmente me toca. Pero bueno, eso lo comento porque creo que lo debo de comentar. Pero sin embargo, comento que la iglesia de San Martín, pues desde el siglo XIII, y desde el siglo XIII es donde hemos más o menos empezado a dar la vuelta por la plaza, con lo cual la iglesia de San Martín la podíamos meter en esa vuelta. Y el museo está en los restos de la iglesia, pues qué lugar más apreciado para hacer una presentación de pintura en la Edad Media, en la época del infante Fernando, en el museo, en la iglesia de San Martín. ¿A qué personas va dirigida esta jornada? La jornada va dirigida a los medinenses, inicialmente. Si además viene gente que le guste el arte y en concreto la pintura, bienvenidos sean. Por parte de la orden yo te digo que va a venir gente de fuera, gente de León, gente de Valladolid y gente de Madrid, ya me han confirmado que vienen. Si hay gente que se la ha invitado y que encima vienen, sobre todo de Valladolid, que también hemos invitado a varios, bienvenidos sean, repito, porque cuanto más gente venga, mucho mejor para la difusión de la vida del infante, y entonces lo que hacemos es intentar ampliar el objetivo que hemos hablado al principio, difundir la vida del infante para que el infante sea un personaje muy conocido en Medina, porque además creo que se lo merece. Yo no sé, Juan Ignacio, si se va a celebrar en alguna otra localidad esta efeméride, esta fecha. ¿También se va a celebrar por parte de la Orden? Porque la Orden está, bueno, pues como antes comentabas, hay gente, creo que de Andalucía, hay gente de todos los lugares. ¿Ellos también lo celebran esta fecha o no? Mira, la vida del infante Fernando está muy relacionada en dos puntos muy concretos de la historia, de sitios de España y relacionados con la historia. Uno es Medina, en primer lugar, sin lugar a duda, y otro es Antequera. Antequera es la plaza que conquistó, la ciudad que conquistó el infante Fernando, y en la villa, hoy en la villa, ya yo diría que casi lo podíamos catalogar como ciudad. Yo he entrado allí, he estado hace, pues mira, concretamente en septiembre, estuve allí una actividad en la cual fui invitado por el ayuntamiento y los centros escolares de Antequera. Estuve dando varias conferencias sobre la vida del infante. Me gustaría que los medinenses conocieran el amor que tienen en Antequera por el infante Fernando, el de Antequera.
yo se lo decía, digo, si es que no debéis de dejar este cariño, este amor, el interés que tenéis por el infante, porque el infante el de Antequera siempre está relacionado a vosotros, no os quepa la más mínima duda. Bueno, pues fueron unos días de los cuales me he quedado con muy grato recuerdo, pero hubo ese detalle que ya lo he mencionado, pero que quiero resaltarlo. El ayuntamiento me invitó, a través de quien fuera, la organización que fuera, a dar charlas en los colegios de Antequera. Aquí en Medina nadie me ha invitado todavía a dar conferencias en los colegios. He hecho presentaciones, he llamado a los colegios, han venido a ver presentaciones relacionadas con, pero charlas en los centros de enseñanza todavía no. Y desde luego, desde luego, si miramos a las personas que deben de ir dirigidas todas estas charlas y ponemos los jóvenes en primer lugar, estoy seguro que no nos equivocaríamos en nada de nada. ¿Cómo toma el nombre Fernando el de Antequera? ¿En qué momento toma el nombre? El momento, desde luego, históricamente no se puede centrar en una fecha determinada. Sí que es verdad que, desde luego, es después de 1410, cuando él conquista Antequera, cuando él conquista Antequera, la historia ella sola, los castellanos solos, hay un momento que ya es conocido porque recuerdo que en aquella época era muy corriente, muy normal, poner un apellido no familiar, sino apellido de conocimiento a todos los reyes, personajes, etcétera, etcétera. No quiero ahora recordar, pero si recordamos los reyes españoles de aquella época, todos son fulano el tal. Eso, todos tienen un nombre. ¿Basado en qué? En una característica personal, que hay muchos, y otros en un hecho histórico que él, esa persona, es el protagonista. Hay 1000 ejemplos. Entonces, el infante Fernando conquista la villa de Antequera y a partir de ahí, sin poder definir en qué momento oportuno es, pero yo me imagino que sería la costumbre que se transformó en tradición y la tradición se ha transformado ya en un hecho. ¿Cuándo empiezan? Desde luego, la época de los juglares de los años 1600, 1500, 1700, ya se habla del infante Fernando el de Antequera en toda la poesía y la literatura española como una cosa normal. Lo que está claro que los libros de historia, cuando uno echa un vistazo, pues ve Fernando y automáticamente la palabra Medina del Campo, ¿no? Sí. Porque viene unida. Por lo tanto, sí, tenemos que agradecernos a estos personajes de la historia que Medina, ¿no?, es reconocido a nivel internacional. El infante Fernando, fíjate que ha iniciado con esa vuelta por la plaza que para mí es maravillosa, pero la plaza la diseña el infante y la empieza a hacer ya en su forma actual, la colegiata, el ayuntamiento no, el Palacio Real tampoco, porque ya estaba, pero en esa figura que hemos hecho antes, dicen que el infante es el creador de las ferias de Medina. Bueno, hay que tomar eso y ponerlo en situación. Las ferias, los comercios, los mercados de una plaza o de un sitio no se crean de hoy para mañana. O sea, decir que el infante creó en tal día la feria de Medina, como a veces se ha sugerido por ahí, yo creo que no es exacta la expresión exacta. La feria es una cosa que viene. Yo me imagino que vendría un señor un día a vender patatas al medio de la plaza de Medina. Y digo, perdóname que sueñe. Un señor vendría a vender patatas, le fue muy bien, se lo comentó a los otros y otro, al día siguiente otro vendría con patatas, lechugas y cebolla. Y al día siguiente, bueno, y así una película, de tal manera que eso tiene éxito, que eso es lo más importante, aumenta la variedad y cantidad de mercaderías que están en la feria y entonces llega un momento que hay tanto que alguien tiene que poner un orden. Y eso es lo que yo entiendo que sí que hace el infante. Aquello había aumentado tanto las mercaderías que dice aquí hay que poner un orden y efectivamente, fíjate tú lo que es la historia, él no lo escribe.
yo estoy convencido que habla con su mujer de todas estas cosas, lo vive, más que habla, lo vive la Feria de Medina, y su mujer es la que lee, la primera que dicta la norma de los aposentamientos en 1421, cuando ya el infante había muerto. Tú fíjate cómo la historia pinta estas cosas tan curiosas. Entonces, la primera norma de aposentamientos de los mercaderes en Medina la escribe, la dicta Leonor Urraca, señora de Medina, viuda del rey ya Fernando I de Aragón, en 1421. Es muy bonita. Bueno, es una norma organizativa, es así, yo la he leído, y dice, tales personajes, los que venden tal cosa se pondrán en tal acera, los que venden esta otra cosa se pondrán en tal otra acera, los banqueros se pondrán aquí. Es decir, es una norma organizativa local, da a demostrar lo que antes he intentado decir, que en la Feria de Medina ya llegaba a unos niveles que se estaba desmadrando, y entonces lo único que hace la reina viuda es poner un orden y que aquello empiece a funcionar tal cual, estoy convencido, como había visto con su marido, con el infante Fernando, pues días y días la Plaza Mayor de Medina. Juan Ignacio, ha nombrado a Leonor Urraca. El nombre de Urraca, bueno, pues posiblemente uno le viene a la mente la época que estamos hablando, precisamente pues, la época de Fernando de Antequera, pero ayer conocimos un hecho, y es que hubo una donación de villa en Fresno el Viejo, y estamos hablando de pues, casi 400 años antes. Pues, sí, 200 y pico, 300. 300 años antes, ¿no? Sí. ¿El nombre de Urraca era habitual en aquella época? Bueno, en aquella época no, porque si hablamos de 300 años no tiene nada que ver una época con otra, ¿no? Pero mira, me alegro que lo digas porque precisamente Leonor y Urraca, no sé si es coincidencia, porque eso yo por descontado no viví, pero son dos nombres, no uno solo. Leonor se usa mucho en aquella época y hay reinas, en este caso, reinas, gente de la nobleza, etcétera, etcétera, que se llaman Leonor. Y Urraca, lo mismo, da la casualidad que en 200, 300 años podemos hablar, bueno, perdón, no quiero examinarme a mí mismo de historia, pero ahora mismo me vienen 3 Urracas a la historia de Castilla, ya no hablábamos de Medina, 3 Urracas, o sea que era un nombre, como tú has dicho, habitual en aquella época en las reinas y en la gente de nobleza de la historia de Castilla. Pues el nombre de Urraca se pierde, pero el de Leonor se mantiene en el tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, a nuestra princesa de Asturias, ¿no? Claro, con el nombre de Leonor, ¿verdad? Pues fíjate qué curiosidad, el cargo, o el título de príncipe de Asturias, el primero que utilizó fue el hermano del infante Fernando. Enrique III fue el primer príncipe de Asturias. No quiero equivocarme el año, pero fue en 1388, primer príncipe de Asturias. Tú fíjate la fuerte historia, la importancia de la historia de Castilla, que desde 1388, ahora hablamos de España, el título de príncipe de Asturias perdura desde 1388 hasta hoy, pues vamos a hablar de 650 años en números redondos, ¿sí? 650 años que España tiene y conserva, que eso es lo bonito, que conserva desde el punto de vista histórico el título de príncipe de Asturias. Me imagino que dentro de 600 años se analizará la historia, por ejemplo, y habrá un periodista y habrá un maestre de honor de una orden, ¿no?, que comentarán también la historia, ¿verdad?, dentro de 600 años, y hablarán precisamente de la princesa Leonor, de la época. Totalmente la ventaja que van a tener entonces es que hay fotos, hay vídeos, hay datos, y nosotros tenemos que hablar un poco, pues fiarnos de los que contaban. Pues aquellos notarios, ¿quiénes eran entonces los que acreditaban las cosas que pasaban en la Bueno, en el contexto, corte, en el contexto de las Cortes Reales había muchos cargos, está claro, y uno de ellos eran los escribanos, que eran los que escribían lo que los reyes decían. Había fórmulas ya establecidas, o sea, el inicio de escritos, el final de los escritos y en el medio el contenido del escrito.
el inicio y el final eran todo lo mismo, el nombre por la gracia de Dios, nuestro Jesucristo, etcétera, etcétera, y al final siempre decían la despedida del contenido para decir la fecha, el año, etcétera, etcétera, que se ponía todo a mano, no era nada normal poner en cifra la fecha en la cual correspondía al... Lo cual no quiere decir que todos los documentos de la época tuvieran la fecha, ¿eh? Hay algunos documentos que no sé por qué no aparecen la fecha por ningún lado. No es lo normal, ¿eh? Hay algunos, lo normal es que siempre al final, lo normal al final, algunos al principio, pero al final siempre en letra ponga la fecha y el año en números romanos, es lo normal, ¿eh? No quiero decir yo, por sí. ejemplo, de los escribanos de la época, pues yo me llevo a fiar de lo que contaban, que era todo verídico, era la historia, ¿no? Sí. Pero si nos retrotraemos a 2000 años, cuando la época de Jesús, pues ahí las cosas todavía están menos claras, ¿no? Sí, efectivamente, el tema es, lógicamente, lo da la propia escritura. Sin que nos queramos echar mucho marcha atrás, la historia precisamente empieza cuando aparece la escritura. Lo que pasa es que es muy difícil establecer en qué momento, porque en unas partes del mundo la escritura aparece a lo mejor en 1000 años que en otras. Entonces, ¿dónde empieza la historia para el mundo? Pues se puede decir cualquiera de los dos sitios, pero por descontado hay una definición que a mí me gusta mucho, que empieza la historia cuando aparece la escritura, precisamente por lo que has hablado tú de los escribanos. Cuando hay escritura hay un documento donde, en bien, mal o regular, dice lo que ha pasado. Y eso se mantiene en la historia y a los que vienen posteriormente pueden justificar y decir y documentar un hecho que ocurrió hace muchos años. ¿El problema cuál es? Tú has hablado de que habrá vídeos, fotos, etcétera, etcétera, pero es mucho más importante en aquella época la propia escritura. Y fíjate que hay una fase en la que la escritura ni se entiende, porque el alfabeto, las letras, etcétera, etcétera, ni se conocían. No sé si habrá alguno todavía que quede sin poder transcribir de aquella época a nuestros momentos actuales. Pero fíjate lo importante, qué bien, para mí, qué bien, quien fuera, desde luego yo no he sido, define la historia en el momento que aparece la escritura. Cuando menos curioso. Sí. Recuerden ustedes, 25 de noviembre, 7 de la tarde, el Museo de las Ferias de Medina del Campo va a tener lugar, pues, ¿en qué va a girar el torno? ¿Qué puede durar la...? Va a ser 1 hora. 1 hora. Es lo que está calculado, yo creo que sí, que podemos, pero no me resisto a leer, Sí. es medio minuto nada más, porque esto es el objeto del aniversario del nacimiento del infante, y estoy aquí leyendo la crónica del rey Juan I, de Pedro López de Ayala, y leo el párrafo de 1380, el párrafo que tengo interés en leer. Es precisamente cuando el rey Juan I viene a Medina a intentar resolver el problema tremendo que tenía la Iglesia, que era el del cisma, y en ese párrafo, fíjate, describe que hay gente de Francia, cardenales de Génova, etcétera, etcétera, y al final, para que veamos lo que son la gente que escribe las crónicas, cómo lo hacen. Está describiendo el hecho de que el rey Juan I está en Medina para resolver algo, y al final dice, otros sí, es decir, y también en este año, en día de San Facundo, a 27 días del mes de noviembre, en Medina del Campo nació al rey don Juan un fijo de la reina doña Leonor, su mujer, fija del rey don Pedro de Aragón, que dixieron el infante don Fernando, que es agora señor de Lara, duque de Peñafiel, etcétera, etcétera. Fíjate tú, esta es la referencia que es casi normal en todas las crónicas de cuando nace alguien. Es más, hay infantes, porque normalmente cuando nacen los hijos de los reyes son infantes, que ni se menciona su nacimiento, no se sabe cuándo ha nacido, entonces hay que echar de otros documentos por ahí para saber. Qué bonito es que por lo menos el nacimiento del infante don Fernando, pues le tengamos de una manera documental,
puesto claramente dónde y en cuándo nació y en qué circunstancia estaba el rey para que naciera aquí en Medina. Pues vamos a ver una extraordinaria, me imagino que conferencia, me imagino yo, de Fernando Gutiérrez con la pintura en Castilla en la época del infante don Fernando. La pintura, entonces, ¿quién nos puede contar? ¿Quién crees tú? Pues, ¿cómo va a girar el tema de la conferencia? Yo creo que en la época del infante Fernando hay pinturas que incluso tienen controversia, atribuidas de una manera y relacionadas de otra manera con un hecho normal, con un hecho histórico. Yo creo que lo que va a analizar es que muchas de las atribuciones que hay va a demostrar el grado de veracidad que hay o no hay. Es decir, esta tal figura, la pintura, la historia o ciertos historiadores se la atribuyen a tal pintor y dicen que fue consecuencia de que el infante Fernando dijo que tal y que cual. Yo lo que creo es que vamos a ver algo de eso, si es verdad en algunos de esos, porque en la historia hay que ser cuidadoso, no sabemos lo que es costumbre, perdón, no aplicamos bien lo que es una costumbre, lo que es una tradición, y que eso pasa luego ya a un hecho histórico. Pues vamos a ver si el profesor don Fernando Gutiérrez Baños nos aclara alguna cosa relativa a esas pinturas de la época del infante. Pues por lo que estás comentando, interesante, la cosa promete. Seguro. 25 de noviembre, 7 de la tarde, Museo de las Ferias, con entrada completamente gratuita. Totalmente gratuita. Hasta completar el aforo, y no se despisten un poco porque como lleguen tarde no van a tener sitio, ¿no? Porque yo estoy convencido que va a ser algo impresionante. Juan Ignacio, muchísimas gracias, y yo espero seguir hablando de la historia porque a mí por lo menos me apasiona, ¿no? Escucharte hablar de la historia de Medina y de toda nuestra zona, cuando menos tiene que ser pues algo para cualquier medinense, ¿no?, que le pueda llamar la atención. Totalmente de acuerdo. Ojalá apasionara a todos los medinenses. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.